Es una fecha especial, como decían, es una fecha que partió la historia. Ha partido la historia, ¿cierto? El antes y el después del Señor. Por lo tanto, Él es el personaje más buscado del cual se ha escrito más. Y no solamente está la evidencia histórica del Señor, escritos extra bíblicos, sino que creo que también está la experiencia personal de que el Señor es real, es verdadero, de que Él vino, nos salvó, y no olvidar de que el mensaje de los apóstoles y de la iglesia fue: el Señor ha resucitado, porque eso nunca antes había pasado. El único que resucitó pero volvió a morir fue Lázaro. Bueno, y en ese contexto entendemos nosotros que hay un Dios que se hizo carne y vino a rescatar. Las obras nos mostraban, cierto, de manera eh, de comedia, de cómo el mundo hoy día no celebra la verdadera razón, independientemente de la fecha es totalmente irrelevante, pero aun cuando es la Navidad, la razón por la cual el 25 de diciembre es festivo en todo el mundo, occidental al menos, no hay ninguna alusión al Señor. Vemos más mi pobre angelito. Yo creo que hemos visto más mi pobre angelito de lo que hemos leído el Evangelio en cuanto al nacimiento del Señor. ¿O no? No sabemos las películas de Navidad. Pero bueno, quiero este día solamente tomarme unos minutos, pocos. Me entregaron a las 12:30, por si acaso, para que no me reclamen después. Me entregaron a las 12:30. Isaías 9:6, un versículo muy, muy conocido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, hay que eliminar la coma ahí porque es un solo título. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. E Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque dice que toda la escritura fue y han sido inspirada por Dios, y que las escrituras tampoco ni las profecías son de interpretación privadas. Dios ha hablado a través de Isaías prometiendo algo. La nación de Israel, en el contexto de esta profecía, si usted lee al menos del versículo 1 en adelante de Isaías, había un contexto bien complejo, desolador.
Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y aquí introduce, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, lo vasto, y la paz, dice, no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios prometió un Salvador porque vivían un tiempo de absoluta oscuridad. ¿No es lo mismo que se vive hoy en el mundo? Un mundo en el que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si estamos viviendo dentro de ese contexto es porque no podemos ver. Es un pueblo que vive en oscuridad. Pero la promesa de Dios dada a su pueblo. ¿Dónde está su pueblo aquí? Levante su mano ahí. Yo soy el pueblo del Señor. Con seguridad, con certeza. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Con la llegada del Mesías, con la llegada del Señor, quiero decirte que se acabó el tiempo de angustia. Se acabó el tiempo de angustia. Él ha llegado. Él vino. Por lo tanto, la angustia se acaba. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Está profetizando Isaías. Isaías, 600 años antes del Señor, aproximadamente, mirando. Mire, ¿usted hizo la línea de tiempo en el colegio alguna vez? Una línea de tiempo. Así que posicionémonos en la línea de tiempo. La fecha en la que el Señor nace realmente es aproximadamente en el -4, no en el 0 para nosotros, el 1. Pero esos 4 años no son tan relevantes. Pero estábamos nosotros de este lado de la historia, pero Isaías estaba del otro lado. Isaías estaba en el tiempo de oscuridad y angustia. Todo el tiempo antes de Cristo fue un tiempo de oscuridad y angustia. Todo. Pero una vez que llega el Mesías, se acaba la angustia y se acaba la oscuridad. Es la razón, es el motivo y es el porqué el cual nosotros no podemos vivir angustiados. Podemos sentir angustia, sin lugar a dudas, pero vivir en angustia es otro tema. Podemos tener poca claridad frente a algunas cosas, sí, pero vivir en oscuridad es otro asunto.
Dios te rescató de la oscuridad, Dios te rescató de la angustia. Esa ya no es nuestra realidad, tu realidad no es la angustia. Y con todo lo que aconteció en estos últimos días en nuestro país, la polaridad política, tú no vives por la política, no vives por la política. Él pone reyes y él saca reyes. Tu único rey es Jesucristo. Es el único. Así que mientras el mundo vive en oscuridad, se polariza. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Fue firmado un edicto, una ley. Haciendo un paréntesis, hay países que están tomando leyes en las cuales están impulsándola. No es algo que está, no es algo que está de manera fijada ya como una ley, no ha sido promulgada. Pero van a prohibir hablar ciertos versículos porque atenta contra el otro. Porque estamos en una generación de ofendidos. Estamos en la generación de los ofendidos. Discúlpeme si lo digo así, estamos en la generación de los resentidos sociales, que criticamos el que tiene más y lo apuntamos y lo tildamos de fascista. ¿Y dónde está nuestra posición? Está en Cristo. Entonces, hoy día, como el pueblo de Dios, Él ha traído al Mesías, lo trajo al mundo para que tú no vivas en tinieblas y para que tú no vivas en angustia. Por eso que el pueblo que andaba en tinieblas, dice el verso 2, no dice que vio luz, dice vio gran luz. Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Creo yo que quizás se acordó de David, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Pero los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que, volviendo a la línea de tiempo, Isaías estaba aquí y estaba mirando hacia allá, hacia adelante. Cuando llegara el Mesías, entonces la visión de Isaías es, ellos vieron luz. Estoy viendo lo que va a suceder. Luz le resplandeció. El tiempo de angustia se acabó. Y nosotros de este lado de la historia, mirando hacia atrás, la luz llegó. La angustia se acabó. Ahora, Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo. Pablo, yo creo, de un poco sarcástico hace esta pregunta, esta expresión, porque un poco irónico. Si habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque la realidad de los creyentes, usted y yo, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que Dios le levantó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios, si usted y yo hemos creído eso, hemos resucitado con Cristo. Hemos nacido de nuevo. Entonces Pablo dice, si vosotros habéis resucitado con Cristo, ¿por qué vivís? ¿Por qué andáis? Como si no hubieses resucitado con Cristo, o sea, en los rudimentos del mundo. Cada título que Isaías da al Señor tiene una profunda enseñanza. Isaías, mirando la historia futura, dice, wow, quisiera estar allá adelante. Quisiera alcanzar lo que ellos alcanzarán, nosotros. Porque ya no andaremos en tinieblas, ya no habrá oscuridad,
y ya no habrá angustia porque vino el Mesías. Por cierto, como lo vimos semanas atrás en cuanto a los discípulos y que ellos querían las recompensas del reino, Pedro le dice, Señor, si lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos a cambio? Pero cada uno de estos títulos, nombres que Isaías les da, es porque Dios quiere mostrarnos algo acerca de su Hijo. Lo primero que el Espíritu Santo dice por medio de Isaías, un niño nos es dado. Un niño. Esto habla de la humanidad de Cristo. Es un niño. Nacido. Abrió la matriz de María. Nació de una virgen. Poco lo tomaban para el chiste ahí en la obra. Sospechoso, dijo José. ¿Eh? Bien sospechoso, María. Pero sí, mire, tal era el plan de Dios para con su pueblo. Tal era el plan de Dios. Que José se sintió profundamente ofendido por lo que hizo María, aparentemente. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Envía un ángel en visión. Y le dice a José, no temas por tomar a María como mujer, porque lo que ella tiene ha sido concebido por el Espíritu. Y José lo recibe. Siempre debe haber una intervención divina. Porque cuando Dios quiere moverse en algo, será una locura. Hasta puede rayar a lo ridículo. Pero ¿cómo, Señor? Y debe haber una intervención divina, si no, nosotros reculamos, abandonamos. Cuando Moisés fue llamado por Dios y la zarza, ¿sabes? ¿Se acuerda de la curiosidad de la zarza? Era que no se consumía. No se consumía. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, mete tu mano en tu pecho. ¿Y cómo sacó la mano Moisés? Leprosa. Lo primero es la condición del corazón. Lepra. Vuelve a meterla Moisés. Salió limpia. Cuando Dios llama, cuando Dios hace algo en tu vida, puede rayar a una locura. Y Pablo lo dice. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Más para nosotros, los que creemos. Es poder de Dios. Y lo que estaba aconteciendo en este contexto era una locura. Por eso José mira a María. Te voy a decir dos cosas. Uno, no te creo. Y dos, te voy a reprochar, pero en privado. Porque te amo. Pero tuvo que intervenir el Señor. Envió un ángel por medio de una visión. Por eso el nacimiento del Señor representa su humanidad real, nacido de mujer. Hijo nos es dado, habla de la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es y fue verdadero hombre y verdadero Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? De Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra. Y este verbo que dice habitó entre nosotros, el hebreo allí dice, mejor dicho, el griego no dice que habitó, dice que hizo un tabernáculo en nosotros.
tabernaculizó, hizo morada en nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. ¿Por qué necesitamos la gracia? Necesitamos la gracia inmerecida de Dios para recibirlo, pero necesitamos también de la gracia de Dios para seguir viviendo. Cristo como la gracia de Dios. Gálatas 4:4, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que dijo Isaías se cumplió. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que un hijo nos es dado, el niño nos es nacido, hijo nos es dado, habla de Cristo como hombre y verdadero Dios. Y el principado sobre su hombro. Autoridad, gobierno, soberanía. Por eso que el más tirano de los tiranos puede gobernar nuestra nación, pero hay un rey con autoridad, con gobierno y soberanía que está sobre todos los reyes de esta tierra, que es nuestro Señor. Es la razón por la cual la iglesia no ha podido ser destruida, eliminada de la faz de la tierra, porque hay un Dios soberano que preserva la vida a sus hijos, pese a lo que estemos viviendo. Yo siempre trato de pensar lo que digo porque las palabras construyen realidades. Pero la Biblia me dice algo muy claro. La Biblia no dice que vivimos cosas buenas y malas. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que el replanteamiento que tú debes hacer sobre tu vida es decir, Señor, gracias porque todo me ha ayudado para bien. Lo malo que podemos tildar nosotros y destacar sobre nuestra vida fue lo que te ayudó a conocer al Dios que provee. ¿De qué manera tú podrás decir como Abraham, Jehová Jireh? Él se provee a sí mismo. Si no vives escasez. ¿De qué manera? Podremos decir, Él es mi estandarte. Si no vivimos un tiempo en el que no tenemos de quién afirmarnos, solo en Él. Él es tu estandarte. No va a ser tu esposo, no va a ser tu esposa, no va a ser tu trabajo, no es nadie. Solo Dios será tu estandarte. Así que, amados, el principado sobre su hombro habla de la autoridad de nuestro Señor. Él fue encarnado como el Verbo. Cristo es Dios verdadero, Cristo es eterno y soberano y Cristo es el Rey de Reyes. Él no es algo inferior al Padre ni al Espíritu. Él es Dios y tan Dios como lo es el Padre y el Espíritu. Él es Dios verdadero. Oh, es el don de Dios. Cristo es el don de Dios. Gracias a Dios, dice Pablo, por su don inefable. ¿Quién es el don inefable? Es Cristo. No es una operación del Espíritu que puede operar a través de ti. El don inefable es Cristo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado que es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el don, Él es la dádiva, Él es el regalo. Siempre ha habido una disputa de siglos de cuáles serán los galardones que recibiremos. Algunos serán galardonados, ¿cierto?
Y lo hablamos de la parábola de los obreros de la 11ª hora. Pero si Dios lo único que tenía que darnos, ya nos lo dio, ¿qué más tendríamos que recibir? ¿Habría algo más que recibir? No es como cuando la mamá dice, o el niño le pide algo, te di la vida, le dice la mamá. Te he dado la vida. Anda un video por ahí circulando que el reel dice, mamá, ¿qué me darás en esta Navidad? Y la mamá se acerca al router de internet y le dice, internet gratis. Se acerca a la televisión, televisión gratis. Se acerca al teléfono del hijo, teléfono gratis. Se acerca al refrigerador, comida gratis. ¿Necesita algo más? ¿Ah? Entonces cuando usted le pide al Padre algo, el Padre nos muestra a Cristo y te dice, ¿necesitas algo más? ¿Quieres algo más? Si la dádiva, como dice Romanos, lo que leímos recién, la dádiva de Dios, ¿cuál es la dádiva de Dios para el hombre? Vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la dádiva. Lo demás es añadidura, es periférico, es volátil, es soluble, va, viene, puede ser incluso hasta irrelevante. ¿Y por qué es irrelevante? Porque Apocalipsis dice que aquellos que salieron de la tribulación, dice que vencieron al enemigo por la palabra del testimonio, por la sangre del Cordero. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando nos comparamos con el Señor, tú dices, no puede haber comparación. Así que, amados, el admirable consejero o el consejero admirable que dice Isaías. En hebreo es Pele Yoetz, el admirable consejero. ¿A quién usted le pediría un consejo? ¿Alguien que no sabe o alguien que sabe? Pero se añade este calificativo de admirable, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amados, usted no puede buscar. Si quiere lo puede hacer, pero no debiésemos buscar dirección en nadie que no fuera Cristo. ¿De qué manera buscamos dirección? ¿A quién está escuchando? ¿Cuál es su admirable consejero? ¿Quién fue el admirable consejero? ¿El estallido social? Y toda su visión se extrapoló hacia algo terrenal. Su admirable consejero es Instagram y los psicólogos, los motivadores. ¿Quién es tu admirable consejero? Él es el único admirable consejero, el único, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiso decir, lo dijo en la persona de su Hijo. Por lo tanto, no buscamos dirección fuera de Cristo. Señor, ¿cómo resuelvo este problema?
oro y voy a su palabra. Los apóstoles cuando empezaron a tener conflictos en la iglesia, no me acuerdo si es Hechos 5 o Hechos 7, cuando escogen a los diáconos, a los 7 jóvenes llenos del Espíritu. Y ellos les dicen, hay conflicto, pero los apóstoles le dicen, debemos dedicarnos a la oración y a la palabra. Necesitamos que el Señor nos dirija, nos guíe. Necesitamos que Él sea nuestro admirable consejero. Este niño que nació en un pesebre, un niño, iba a decir niño hombre, no porque la redundancia, sino por la humanidad. Un niño 100% humano, pero hijo dado, porque Dios dio a su hijo, se convierte en nuestro admirable consejero. El admirable consejero revela la perfecta sabiduría de Dios. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Debemos vivir sometidos a su palabra. Por medio de la encarnación, Él entró en la historia para salvarnos. Es el don de Dios para la humanidad, para que Él se convierta en nuestra sabiduría, que sus palabras guían, corrigen, dan vida y que vivimos sometidos a su palabra. Es un concepto fuerte para muchos, ser sometidos. Sobre todo, disculpe, en este contexto más feminista de estas últimas décadas, el sometimiento y todo eso como que genera urticaria, ronchas, pero la Biblia nos habla de someternos. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Hay una sumisión voluntaria. Pedro lo toma de otra manera, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces la invitación es someternos a qué? Al admirable consejero, a su palabra. Deja de buscar sabiduría humana. No te va a servir. La sabiduría humana te va a alcanzar hasta la primera desilusión, hasta el primer quiebre. Ahí se acabó el libro motivacional. Se acaba. Pero dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace su voluntad permanece para siempre. Él te hace permanecer. Luego Isaías dice, Dios fuerte. Dios fuerte. El Gibor en hebreo. Isaías 10:21. Profetiza más adelante Isaías diciendo, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Quién es el Dios fuerte? Cristo. Él es Dios fuerte. Por eso que nuestra fe y nuestra vida debe descansar en un Salvador que es todopoderoso, que vence la muerte, que traspasa la muerte. Yo compartía una historia ayer, antes de ayer no me acuerdo. Vi un pastor orando a Dios y haciendo cadenas por distintos lugares, pidiendo oración por su esposa que estaba enferma. La esposa termina falleciendo. Y él relata un poco este testimonio y dice, bueno, mi esposa fallece y mis hijos me preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
De aquí para adelante, viene el día domingo, nos quedaremos en casa. Y él dice, no, iremos a congregarnos. Pero dice que en la madrugada de ese domingo él se despierta un poco revelado con Dios y dice, Señor, nunca más predicaré, nunca más enseñaré, que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo concederías. Porque nos pusimos de acuerdo. Si dos o tres se ponen algo de acuerdo en la tierra, yo lo haré. Señor, de todas las naciones, oramos cientos de personas y no las sanaste. Y él dice que el Espíritu Santo lo lleva. Apocalipsis 21:4, que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el Señor le dice, oraste por una larga vida para tu esposa. Bueno, allí no hay muerte. Oraste para que no sufriera. Aquí no hay dolor. Y el Señor le dice, contesté tu oración más allá de lo que tú te imaginas. Amados, cuando escuchamos la voz del admirable consejero y vemos el poder de este Dios fuerte, somos consolados. Somos alumbrados porque ya los que andaban en tinieblas vieron gran luz y el tiempo de angustia se acabó. Por eso Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Padre eterno no porque Él es el Padre dentro de la Trinidad, sino porque Él es la fuente de la vida eterna, el protector eterno. Él es quien dio la vida por sus ovejas, porque nuestra seguridad no depende del tiempo ni de las circunstancias, sino del Padre eterno. Él nos da seguridad. Lo que decía Mauricio en su palabra de la ofrenda. Los hijos piden al padre, al papá. Papá, quiero esto, papá, necesito. Le mandan un WhatsApp. ¿No es cierto, hija? Al papá, papá. Saben que el Padre le dará. Él es nuestra protección. Él es nuestra seguridad. Como Padre eterno vivimos seguros en su amor. El príncipe de paz, el Sar Shalom, el Sar Shalom, que no es solamente ausencia de guerra, sino que es seguridad y paz total, paz con Dios, paz interior. Vivimos como hijos de paz, esa paz que Cristo, solamente Cristo puede dar. Amados, experimentar la paz del Señor. Mire, el admirable consejero se expresa como un Dios fuerte. Ese Dios fuerte nos da seguridad como un Padre eterno. Este Padre eterno nos da paz. ¿Cómo un niño se puede tranquilizar cuando está en un ambiente desconocido? ¿No ha visto a veces las presentaciones de los niños cuando busca al papá o a la mamá y cuando el papá aparece como que el niño le vuelve el alma al cuerpo? Algo sucede.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio paz para con Dios. Este concepto que Pablo ocupa de paz es cese de conflicto. Hoy día Dios te puede mirar y te puede recibir por medio de la fe en Cristo Jesús, porque hemos sido justificados por medio de Cristo y hoy día el Padre te recibe. Hay paz para con Dios. Mire, usted puede ver una noticia y la noticia puede que no le guste y usted cambia la tele. Le aparece un Reels, un video, un short y usted ¡pum!, lo desliza. No me gusta. Pero dígame usted, ¿cómo podrá usted silenciar la voz de la conciencia? Esa voz que está dentro. ¿Podrá usted silenciarla? Aquellos que hemos venido a Cristo después de un bagaje de la vida y después de muchos errores y después de muchos intentos de suicidios, después de abortos, después de quizás homicidios, después de abandonar hijos, abandonar esposa, y llegas a Cristo con un bagaje de vida que no estás tranquilo por dentro. Tú puedes cerrar la puerta del auto y alguien gritándote por fuera y no escuchaste más esa voz. Puedes cortar una llamada, puedes apagar el teléfono, pero la conciencia no la podrás callar porque está dentro. Entonces tú sales a despejar tu mente y en un instante tu mente que deambuló te trae el recuerdo, te trae el sentimiento y no hay paz. Bueno, déjame decirte algo, que fuimos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tienes que esperar que el papá que te abandonó venga a pedirte perdón porque ahora hay paz en tu corazón. No tienes que esperar que aquel que abusó, que te hizo daño, que te golpeó, venga porque hay paz. Porque el pueblo que habitaba en oscuridad vio gran luz. Hemos visto la luz hoy día del Señor y hay paz. Se terminó el tiempo de la angustia. Deja de vivir en angustia. Ay, qué fácil decirlo. Podemos decir eso y exclamar, pero es una realidad. Decidimos nosotros muchas veces cómo sentirnos. Una persona puede ofenderte, pero otra cosa es que tú te sientas ofendido. Cristo aconseja como Dios. Cristo vence como Dios. Cristo nos protege eternamente y reina trayendo paz. ¿Sabe que cuando David sometió a todos sus enemigos, dice que hubo paz? Hubo paz en Israel. ¿Y sabe lo que dice Colosenses capítulo 2? Que él venció a todos sus enemigos y despojando. Usted ha tenido un saco lleno de cualquier cosa y lo agarra de abajo y le hace así para despojarlo de todo. Bueno, eso es lo que Cristo hizo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, no hay enemigo que pueda hacer frente, porque fueron vencidos. Por eso hay paz. Por eso que no debes tener temor al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Como dice el Salmo 91, tú puedes estar en paz, porque es el príncipe de paz.
Así que, amados, Isaías 9 nos invita a creer en Cristo como Dios y Salvador, a confiar en su gobierno, a vivir bajo su señorío y a esperar su reino eterno que será manifestado. Este niño nacido en Belén es el rey que gobierna eternamente. Él fue el que nació. Él fue el que nació, el que vivió como hombre para entender lo que es una traición, para entender lo que es un abandono, para entender lo que es que lo miren en menos. Y este no es el hijo del carpintero. ¿Qué podrá salir bueno de allá? ¿Sale algo bueno de allá acaso? Por eso que tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, y no lleve la tentación solamente a lo inmoral, sino que a la tentación de sentirte ofendido, de sentirte angustiado y de guardar rencor y de tener envidia. En todo lo que tú puedas ser tentado, él fue tentado, pero él no tuvo pecado. Y ese sumo sacerdote es el que está en los cielos hoy, diciéndole al Padre, Padre, yo vencí. Padre, mi sangre compró la vida de él. Ese es el niño que ha nacido. Así que es el tiempo en el que no podemos vivir en tinieblas. Tenemos que vivir en luz, en su luz admirable. Así que ya no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. El que está ahora en angustia, el que está ahora en angustia, vio gran luz. Y él ha quebrado tu pesado yugo, tu carga, que has llevado solo, que has llevado sola. Él quebró el pesado yugo y la vara de su hombro y de su cetro y del cetro opresor, perdón, lo ha quebrantado. Él te ha hecho libre. Jesús dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Ese niño que nació es nuestro Salvador, que no estuvimos allí, pero somos testigos de su resurrección por medio de su Espíritu que habita en nosotros y podemos comprobar fehacientemente, con convicción de que Él resucitó, porque Él ha puesto en mí algo, Él ha puesto en ti algo que no ha sido humano, que es divino. Y ese algo fue su vida, su espíritu, por el cual clamamos hoy día, Abba, Padre. Amén, vamos a orar al Señor, pónganse en pie. Él es el Dios fuerte. Tú no eres el fuerte, yo no soy el fuerte. Tú no eres la supermujer, no eres el superhombre. Él es el Dios fuerte que ha quebrantado el yugo, que ha quitado todo lo que pesa sobre ti. Él te ha trasladado a luz para que la luz del Señor resplandezca sobre ti y para que ya no vivas en angustia. Ya no es tiempo de angustia, es tiempo de regocijarnos porque alguien nos salvó. Alguien nos salvó.